Ricardo entró como siempre, lento, casual, sin corbata, con un café en la mano. Pero algo no estaba bien. Su sonrisa era forzada y se quedó de pie demasiado tiempo al frente de la reunión general antes de hablar. La sala se quedó en silencio. Entonces, soltó la bomba. Estamos entrando en un nuevo capítulo, dijo, con voz firme. He decidido dar un paso atrás temporalmente. Un retiro de bienestar en una hacienda en Querétaro, a partir de mañana. Silencio sepulcral. Nadie se movió. Nadie respiró. Ese hombre se había pasado los últimos 2 meses haciendo trizas el lugar, auditorías, reestructuraciones de proveedores, una masacre en el 4º trimestre. Apenas nos habíamos recuperado de la última reestructuración, y ahora se iba a meditar a una hacienda. Y en mi ausencia, continuó, Sofía asumirá el cargo de directora ejecutiva interina. Se me revolvió el estómago. Sofía, su hija. Con una maestría en administración de empresas, recién salida del bombo de las startups, con 0 experiencia en el mundo real. La mayoría de nosotros ni siquiera la conocíamos. La última vez que la vi, tenía 22 años, se había colado en la fiesta de Navidad con unos tacones demasiado grandes para ella y hablaba de ser una visionaria. Un murmullo recorrió la sala justo cuando las puertas dobles se abrieron, y allí estaba ella. Sofía entró como si fuera su noche de graduación, tacones de 12 centímetros, una chaqueta de seda, algún tipo de bolso de diseñador colgando de su muñeca como un trofeo. Llegaba tarde, por supuesto, y sonriendo. Hola a todos, dijo con voz cantarina, saludando con la mano como si fuéramos niños pequeños en la hora del cuento. ¡Qué emoción estar aquí! Se acercó al podio con paso decidido, dejó caer el bolso y abrió su portátil como si fuera un desfile de moda. Luego se lanzó a un monólogo rapidísimo y cargado de palabras de moda sobre velocidad y desfragmentar sinergias. No paraba de decir que íbamos a ser ágiles, jóvenes, rápidos. Perdí la cuenta de cuántas veces dijo disrupción. Y entonces llegó el organigrama. Apareció en la pantalla como un viaje de ácido codificado por colores. La mitad de los departamentos habían sido rebautizados con nombres sin sentido. Operaciones se convirtió en ejecución de flujo. Recursos humanos era energía de personas. Secciones enteras estaban en gris, sin cargos, solo espacios en blanco. La gente a mi alrededor empezó a susurrar. Yo no dije ni una palabra, solo me quedé mirando. Señaló un grupo de nombres y dijo, este grupo se extinguirá durante la próxima semana. Hizo una pausa. No porque no los valoremos, sino porque el futuro es ahora. ¿Extinguirse? ¿Se suponía que eso era ingenioso? Le di 12 años a ese lugar. Yo dirigía la maldita parte de operaciones cuando Ricardo no podía recordar quién gestionaba el inventario. Y ahora estaba viendo a una niña con una adicción al LinkedIn blandir un hacha que ni siquiera entendía cómo usar. Al final del día, los despidos ya habían comenzado. Sofía se paseaba por la oficina como si estuviera en una audición para un programa de telerrealidad, sonriendo, saludando, con sus pasos resonando secamente contra las baldosas del pasillo. Sin contacto visual, sin vacilación. Y supe que esto no era solo un cambio. Esto era la incompetencia en un traje de poder. A la mañana siguiente, una invitación de calendario llegó a mi bandeja de entrada. Sin asunto, solo una línea, puesta al día. Oficina de la directora ejecutiva. Sin orden del día, sin notas, solo su oficina. La miré durante unos segundos y luego hice clic en aceptar. No necesitaba revisar el calendario. Sabía lo que era. Caminé por el pasillo como si me dirigiera a mi propio funeral. Nadie me miró a los ojos. Algunos levantaron la vista y rápidamente la desviaron. Las mismas personas a las que había ayudado a superar crisis tras crisis, Janet durante su divorcio, Miguel cuando su hijo tuvo una sobredosis, incluso Pablo, que casi incendió el muelle de carga el año pasado. Todos en silencio. La puerta de la oficina de Sofía estaba abierta. Estaba sentada allí como una villana de dibujos animados, con las piernas cruzadas, sorbiendo una bebida verde de aspecto radioactivo a través de una pajita de cristal. No saludó, ni siquiera levantó la vista, solo tecleó algo en su pantalla. Iré directo al grano, dijo, mirándome finalmente. Tu puesto no se alinea con mi visión para la empresa.
Eso fue todo. Ni un, gracias, ni un apretón de manos, solo una bala con sabor a palabra de moda en la cabeza. Pulsó un botón debajo de su escritorio. Al principio no me di cuenta, pero oí que la puerta se abría detrás de mí. Entraron dos tipos con uniformes de seguridad. No eran nuestros guardias habituales. Eran guardias de alquiler, jóvenes, corpulentos, sobreactuando. Por favor, recoja sus cosas, dijo uno de ellos sin mirarme a los ojos. Me volví hacia Sofía. ¿En serio? No se inmutó. Este es el procedimiento estándar. Nos estamos asegurando de que haya una transición limpia. Casi me reí. ¿Una transición limpia? ¿De verdad crees que voy a rebelarme? ¿Crees que soy una amenaza? Creo que los sistemas heredados se resisten al cambio, dijo. Luego sonrió como si hubiera dicho algo profundo. No le di esa satisfacción. Salí, con los dos guardias de seguridad flanqueándome. Fuimos directamente a mi escritorio. La gente se dio cuenta. Las cabezas se levantaron, comenzaron los susurros, pero nadie se movió. Ni siquiera Miguel. Ni siquiera Janet. Empaqué 3 cosas, mi taza de café, de cerámica, desconchada en el asa, una pequeña suculenta que mi hija me regaló hace 3 años, y un recibo de la tintorería que había olvidado que estaba debajo de mi teclado. Todo lo demás, desaparecido. Tarjeta de identificación desactivada. Portátil ya formateado. Habían borrado el dispositivo, pero nadie revocó mis antiguas credenciales del servidor de pruebas. Mi nombre ya no estaba en el directorio antes de que llegara al ascensor. Las puertas se cerraron. Nadie dijo adiós. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin llamadas, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y ese bajo zumbido de incredulidad oprimiéndome el pecho. En casa, no entré de inmediato. Me quedé sentado en el coche, sosteniendo la taza en una mano y la suculenta en la otra, sintiéndome como una vieja reliquia empaquetada de una oficina olvidada. Cuando finalmente entré, la casa se sentía fría, demasiado silenciosa. Dejé la taza en la encimera, coloqué la planta a su lado y luego me quedé allí, mirando a la pared. No era el despido. Lo había visto venir. Demonios, me habría ido con algo de dignidad si me lo hubieran pedido. Fue la forma en que lo hizo. La alarma silenciosa, los músculos, la falsa calma en su voz, como si me estuviera haciendo un favor. Fue teatro, un espectáculo para que los becarios y los vagos vieran cómo era él, cambio. 12 años borrados con un clic y un batido. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos aún sobre la cerámica. Todavía estaba caliente por mi agarre. Y me di cuenta de algo. No estaba enfadado. Todavía no. Estaba humillado. Y eso era peor. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Simplemente me quedé sentado allí, solo en la oscuridad, repasando cada segundo de esa patética emboscada. Alrededor de las 2 de la madrugada, me levanté, fui al garaje y abrí de un tirón un viejo archivador. Muy al fondo, detrás de una pila de papeles de impuestos y una regla rota, lo encontré, mi viejo portátil del trabajo. La batería estaba muerta, había polvo en la pantalla, pero aún así arrancó una vez que lo enchufé. Y allí estaba. Una carpeta llamada contingencia. No era una carpeta de venganza, ni de chantaje, solo un seguro, cosas que había guardado a lo largo de los años. Documentos de acuerdos, auditorías de proveedores, grabaciones de reuniones, pagos sospechosos, cosas que no me cuadraban pero que se habían despachado como resueltas. Abrí un archivo, luego otro y otro más. A las 3:30, estaba temblando por una mezcla de rabia y cafeína. Un archivo me impactó de forma diferente, una auditoría de proveedor sobre servicios estratégicos del Bajío, SADCB, enterrada en una revisión trimestral de hacía 2 años. Servicios estratégicos del Bajío había sido señalado por facturas infladas, servicios imprecisos y falta de rastro contractual. Lo habíamos cerrado, o eso creíamos. Lo comprobé de nuevo. Sofía, o alguien bajo su mando, había empezado a enviar pagos de nuevo a servicios estratégicos del Bajío, cantidades constantes cada 2 semanas, comenzando 6 días después de que Ricardo se retirara. ¿Y esas cantidades?
coincidían casi exactamente con un acuerdo confidencial vinculado a Carla Morales, nuestra antigua directora de cumplimiento normativo que renunció repentinamente el otoño pasado. Investigué más a fondo, saqué registros de enrutamiento archivados, navegué por viejos servidores de prueba de cuya existencia Ricardo no tenía ni idea. Ella nunca cambió los protocolos de acceso. Ni siquiera sabía que estaban allí. Encontré un memorando confidencial etiquetado como legal, resolución de acuerdo Q4. Un pago elevado, un acuerdo de confidencialidad completo, sin revisión de la junta directiva. Firma del director ejecutivo, Ricardo Vargas. Guardé una copia localmente, con las manos frías y la mandíbula apretada. La junta nunca vio esto. Recursos Humanos nunca lo registró en el informe trimestral. Fue borrado como si nunca hubiera sucedido. A las 4:15, abrí una nueva pestaña de ProtonMail. Creé una cuenta desechable. Para Teresa, campos@grupovargas.com. Asunto, anónimo, acuerdo Q4 /pagos a servicios estratégicos del Bajío, solicitud de auditoría inmediata cuerpo, Teresa, urgente. Ver adjunto. La Junta no ha sido informada del pago del acuerdo del cuarto trimestre, C. Morales, firmado por el director ejecutivo sin una revisión completa. Nuevos pagos enrutados a través de servicios estratégicos del Bajío, SADCB, proveedor sospechoso, ver auditoría de 2022. Verifique el rastro del proveedor y la cronología del acuerdo de confidencialidad. Esto no es solo incompetencia. Un amigo de la empresa adjunté el memorando y 2 informes de gastos. Sin firma, sin rastro. Luego le di a enviar. El correo electrónico desapareció en el vacío, y me quedé allí, mirando la pantalla. Debería haberme sentido nervioso. No lo estaba. Me sentía firme. 12 años gestionando sistemas, y no se molestaron en comprobar qué puertas todavía tenían mis llaves. El servidor de enrutamiento de pruebas, los correos electrónicos archivados, los borradores de presupuesto, las alertas ejecutivas. Sofía no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de eso. Pensaba que las presentaciones de PowerPoint y los hashtags iban a dirigir la empresa. Así que seguí observando, en silencio, pacientemente. Las partidas presupuestarias bajo su nombre empezaron a volverse un desastre. Reembolsos por sesiones de consultoría, que no coincidían con los códigos de los proveedores. Pagos recurrentes etiquetados como honorarios de proveedor estratégico. Todo vinculado a servicios estratégicos del Bajío. La misma empresa fantasma. El mismo rastro de papel. La misma maldita estafa. No era solo que no supiera hacerlo mejor. No le importaba. Pensó que podía fingir, salir airosa de las auditorías y culpar del desorden a los sistemas heredados. Y me di cuenta de que esto no se trataba de que me humillaran delante de toda la oficina. Se trataba de que ellos pensaban que podían volver a enterrarlo todo. Así que cargué un documento más en la carpeta de contingencia resaltado, anotado, limpio y esperé. Acababa de lanzar una granada. Venían más en camino. Necesito aclaraciones sobre los acuerdos del cuarto trimestre. Por favor, proporcionen toda la documentación antes del final del día. Eso fue todo. Sin rodeos, sin caritas sonrientes, sin suavizarlo. A mediodía, Recursos Humanos andaba de cabeza. El departamento legal empezó a intercambiar mensajes como si sus teclados estuvieran en llamas. 2 asistentes ejecutivos cancelaron reuniones, uno de ellos en mitad del almuerzo. La energía dentro del edificio cambió. No más palabras de moda, no más hilos de Slack fanfarrones. Solo tensión. Ricardo estaba completamente desconectado, supuestamente en un retiro de bienestar en Querétaro. Pero cuando la asistente de Teresa intentó localizarlo, lo único que consiguieron fue un buzón de voz de una línea fija de una finca privada de alquiler sin cobertura móvil, sin desvío de llamadas y sin personal. Recursos Humanos llamó a Sofía a una, puesta al día, 1 hora después. Entró sonriendo, salió con cara de haberse tragado un ladrillo. Todavía tenía acceso al enrutador de correo electrónico del servidor de pruebas. Capté su respuesta a Teresa justo cuando llegaba a la cola de salida. Fue un desastre. Hola Teresa, el pago en cuestión era una obligación heredada vinculada a una alineación no estratégica, ya resuelta a través de los canales estándar.
Agradezco tu preocupación proactiva. Obligación heredada. Teresa reenvió la respuesta directamente al departamento legal, con copia a finanzas, y no respondió a Sofía directamente. No era necesario. El jueves por la noche, conduje hasta un restaurante de carretera justo al lado de la carretera a Toluca. Un lugar tranquilo, medio muerto, con cabinas agrietadas y una camarera a la que no le importaba si pedías algo o no. Carla Morales ya estaba esperando. Parecía cansada. No más vieja, solo agotada. El pelo recogido, gafas en lugar de lentillas, una chaqueta demasiado limpia, como si intentara aparentar estabilidad. Me imaginé que eras tú, dijo mientras me sentaba en la cabina. No lo negué. Simplemente le entregué la memoria USB. Lo guardé todo, dije. El memorando, el rastro de servicios estratégicos del Bajío, tu acuerdo de confidencialidad, la firma de Ricardo. Lo miró fijamente por un segundo, sin tocarlo. ¿Sabes lo que me costó eso?, preguntó. ¿Guardar silencio? Me lo puedo imaginar. No, no puedes. Finalmente cogió la memoria USB. No solo me echaron. Me dijeron que si hablaba, anularía todo el acuerdo y desencadenaría un litigio. Dijeron que había arruinado mi reputación profesional. Miró a su alrededor en el restaurante como si alguien pudiera estar observando, luego se inclinó. Fue Ricardo, no solo Sofía. Él aprobó el trato. Me dijo que Servicios Estratégicos del Bajío se estaba gestionando discretamente. Dijo que era más limpio así. No respondí. No era necesario. Todavía tengo los correos electrónicos originales, dijo. Capturas de pantalla, copias impresas, toda la conversación. Si quieren escarbar, bien. Que lo hagan. ¿Estás segura?, pregunté. Ella asintió. No van a enterrarme y seguir bailando como si nada. Carla guardó la memoria USB en su bolso y se levantó. No me estrechó la mano, no se despidió. Simplemente se fue. Me quedé sentado allí otros 10 minutos. Dejando que todo se asentara. Esto ya no se trataba solo de que Sofía estuviera superada por la situación. Era la podredumbre del viejo todavía filtrándose por las paredes. No se fue a Querétaro a relajarse. Se fue para esquivar las consecuencias. Sabía que se avecinaba. Pero esta vez, no eran solo susurros en reuniones privadas o archivos borrados silenciosamente. Esta vez, las personas a las que habían destrozado seguían vivas. Y recordaban. Pagué la cuenta, salí a mi camioneta y abrí de nuevo la carpeta de respaldo. 2 memorandos más, 5 facturas de proveedores, 3 informes internos de recursos humanos con señales de alerta, resueltas internamente. No envié nada más esa noche. No era necesario. La primera grieta ya se estaba extendiendo. El edificio tembló antes de que siquiera abriera la boca. Ricardo irrumpió por el pasillo principal como si estuviera persiguiendo un incendio. Con la cara roja, sudando, la cazadora medio abierta. Sin asistente, sin portátil, solo una carpeta de archivos medio arrugada bajo un brazo y el infierno en sus ojos. No saludó a nadie, simplemente marchó directamente al ala ejecutiva y bramó, ¿dónde demonios está? Sofía estaba en una de esas salas de reuniones con paredes de cristal, haciéndose la visionaria de nuevo, de pie frente a una pizarra táctil, dibujando flechas que no significaban nada mientras Carlos y Camilo asentían como muñecos de esos que mueven la cabeza. Ricardo abrió la puerta de par en par, estrelló el Starbucks intacto de ella contra el armario que tenía detrás y ladró, «Vamos a hacer esto ahora». ¿Dónde está el organigrama? Sofía se quedó helada, con el rotulador todavía en la mano. Papá, yo. Ahora. Tragó saliva, cogió su iPad y lo mostró. Le temblaba la mano. Ricardo se lo arrebató de las manos y se desplazó por él como si lo estuviera destripando. Ni siquiera se sentó, se quedó allí de pie, leyéndolo como una orden judicial. Despediste a la mitad del núcleo de operaciones, espetó. Recortaste la planificación logística y la programación interna. ¿Por qué? Sofía miró a Carlos, que de repente descubrió algo fascinante en el suelo. Era parte de la nueva dirección, murmuró. Íbamos a ser más ágiles, ¿recuerdas? No respondió, solo siguió desplazándose. Entonces se detuvo.
Toda su postura cambió. ¿Aprobaste a Servicios Estratégicos del Bajío? Ella parpadeó. ¿Qué? Giró la pantalla para que Carlos y Camilo pudieran verla. Contrato de proveedor. Servicios Estratégicos del Bajío, SADCB. Honorarios de casi 6 millones de pesos, sin condiciones de entrega, sin rastro de auditoría. Es la misma empresa que señalamos en 2022. Sofía intentó sonreír. Carlos dijo que era estratégico. Parte de nuestro giro. Ricardo se volvió hacia ella. ¿Confiaste en Carlos para un proveedor de varios millones de pesos con un historial sospechoso? Bueno, le eché un vistazo. Parecía estar bien. Él se quedó completamente en silencio. Sofía dijo, apenas en un susurro. ¿Siquiera leíste el contrato? Su silencio fue la respuesta. Ricardo se dio la vuelta, con los ojos fijos en el organigrama como si pudiera explicar cómo todo se había torcido tanto. Te dije que esta empresa no era un juguete, dijo. Te dije que si asumías el cargo, tenías que saber lo que estabas tocando. Ella extendió la mano como si aún pudiera arreglarlo. Papá, estaba tratando de mantener el impulso. No, dijo él, interrumpiéndola. Estabas fingiendo. No conoces este lugar. El silencio que siguió fue brutal. Ricardo no gritó, no maldijo, solo la miró a los ojos y dijo, fuera. La silla de Carlos chirrió mientras se levantaba. Debería. No hables, espetó Ricardo. Camilo ya estaba a medio camino de la puerta. Carlos lo siguió. Sofía se quedó allí, atónita, como si sus zapatos estuvieran pegados al suelo. Entonces su rostro se contrajo. Esto fue un sabotaje, gritó. Alguien me tendió una trampa. Esto no es justo. No hice nada malo. Ricardo no respondió. Salió. Ella cogió su bolso y salió furiosa tras él, con los ojos rojos, sus tacones resonando como disparos sobre las baldosas. La gente se giró, pero nadie dijo ni una palabra. Su crisis de nervios resonó por los pasillos hasta que las puertas del ascensor se la tragaron. Una hora después del berrinche de Sofía en el ascensor, recibió un mensaje de un antiguo contacto de mantenimiento, Reserva Teresa y Francisco bajo grupo directiva. El Rincón del Norteño, 7 de la tarde, cabina privada. No lo dudé. Cogí la carpeta roja de la mesa de mi cocina, gruesa como una Biblia, con una etiqueta en rotulador negro, cronología de mentiras. Cada memorando enterrado. Cada rastro de proveedor falsificado. Cada acuerdo que Ricardo había silenciado desde 2018. Con fecha y hora, con fuentes, organizado. Entré en el Rincón del Norteño a las 6:57 y pregunté por la mesa de la junta directiva. La anfitriona parpadeó y luego señaló hacia el fondo. Teresa levantó la vista de su copa de vino mientras me acercaba. Francisco miró su reloj. Ninguno de los dos parecía sorprendido. Me deslicé en la cabina, saqué la carpeta de mi abrigo y la puse sobre la mesa. Esto va más allá de un mal juicio, dije. No solo fueron descuidados. Lo estaban ocultando todo. Teresa abrió la carpeta y empezó a hojear. Su expresión no cambió, pero su mano se ralentizaba cada pocas páginas. Empieza a hablar, dijo. Y así lo hice. Les expliqué cada detalle, empezando por el silenciamiento de Carla, luego la reactivación de servicios estratégicos del Bajío, y después el memorando del acuerdo de confidencialidad que Ricardo firmó sin la revisión de la Junta. Les hablé de los pagos desviados a través de empresas fantasma, las auditorías falsas, las quejas de recursos humanos que se resolvían solas, justo antes de que el departamento legal se enterara. Francisco no paraba de moverse en su asiento. Teresa no parpadeó. ¿Ella tenía acceso a todo esto?, preguntó él. No entendía nada de ello, dije. Pero lo aprobó de todos modos. O ni siquiera lo leyó. Teresa se reclinó, cerró la carpeta y puso ambas manos sobre ella. ¿Tienes copias de seguridad?, preguntó. 3. Una física, 2 encriptadas. Bien. Consérvalas. Una hora después, el edificio volvió a agitarse. Sofía, presa del pánico y acorralada, todavía intentando controlar la narrativa, fue al departamento de informática.
Metió a uno de los administradores junior en un almacén e intentó negociar un borrado completo de los registros del servidor de pruebas. Le ofreció una bonificación. Solo una pequeña limpieza, lo llamó. El administrador la denunció en 20 minutos. Informática registró toda la conversación. Seguridad la tenía grabada. Legal y finanzas entraron en modo de emergencia inmediata. Los correos electrónicos empezaron a volar. Se sacaron contratos antiguos. Se contactó a asesores externos antes de la medianoche. Cuando volví a mirar mi teléfono, tenía 2 alertas sin leer de alguien de legal, reunión de la Junta adelantada. Voto de emergencia. Rumores de la CNBV. Estate preparado. A la mañana siguiente, la sala de conferencias del piso 9 estaba cerrada a cal y canto. Cortinas corridas, placas con los nombres quitadas. Viernes, 9 de la mañana. Audiencia de emergencia. Suspensión administrativa. Teresa abrió la reunión con una sola frase: invocamos oficialmente el artículo 14b, audiencia ejecutiva de emergencia para suspensión administrativa pendiente de investigación. Francisco secundó la moción. El consejero general confirmó el protocolo. El oficial de cumplimiento de la CNBV se unió por teléfono. Fuera de la sala, Sofía estaba sentada sola en el borde de un banco de cuero, sosteniendo su teléfono como si pudiera salvarla. Su equipo de apoyo no estaba a la vista. Ricardo llegó 15 minutos tarde, con la mandíbula apretada, todavía con el abrigo puesto. No miró a nadie. Dentro, Teresa lideró la carga. Leyó de la carpeta roja. Memorandos, fechas, inconsistencias financieras, encubrimientos de acuerdos de confidencialidad, el escándalo de servicios estratégicos del Bajío, cada línea de puntos desde la pluma de Ricardo hasta la ejecución ignorante de Sofía. Nadie interrumpió. Luego levantó la vista y dijo: propongo la suspensión administrativa inmediata tanto para Ricardo Vargas como para Sofía Vargas, pendiente de una investigación completa. Silencio sepulcral. Francisco levantó la mano. Segundo legal asintió. La moción es válida. Comienza la votación sobre la suspensión administrativa. 7 miembros de la Junta. 5 manos levantadas. 1 se abstuvo. 1 dudó, y luego asintió lenta y reticentemente. Teresa se dirigió a Recursos Humanos. Acompáñenlos fuera. Estaba hecho. Las luces de la sala de juntas eran demasiado brillantes. Lunes, 3 de la tarde. Audiencia final de destitución. Sillas perfectamente espaciadas. Una jarra de café recién hecho permanecía intacta. Sin charlas triviales, sin bienvenidas. Ricardo y Sofía estaban sentados uno al lado del otro, pero no cerca. Ella no paraba de juguetear con su teléfono. Él solo miraba la mesa como si la veta de la madera tuviera respuestas. Teresa se puso de pie, tranquila, firme, con la carpeta en la mano. No levantó la voz. No era necesario. Comencemos, dijo. Y el departamento legal comenzó a proyectar documentos en la pantalla. Primera diapositiva: registro de pagos. Códigos de proveedor de servicios estratégicos del Bajío. Desembolsos no autorizados. Coincidencia exacta con transacciones borradas. Siguiente, el memorando del acuerdo de confidencialidad de Carla. Firma del director ejecutivo. Sin revisión de la Junta. Términos del acuerdo resaltados en rojo. Luego vinieron los registros de acceso al servidor. El inicio de sesión de Sofía aprobando reembolsos. La contraseña de Ricardo utilizada 3 veces distintas en notas de cumplimiento restringidas mucho después de que él afirmara haberse retirado. Ricardo se inclinó hacia adelante. Esto se gestionó internamente. Todo estaba en regla. Teresa ni siquiera lo miró. Esa no es tu decisión. Él abrió la boca de nuevo, pero se detuvo. Sofía estalló. Esto es un ataque personal, dijo, alto y cortante. Todos odiaban que llegara con nuevas ideas. No querían el cambio. Francisco se cruzó de brazos. Nadie respondió. Esto es por celos, ladró Sofía. Yo de verdad estaba haciendo algo nuevo. Ustedes,
viejos fósiles, solo quieren proteger su pequeña zona de confort. Basta, dijo Teresa, enfrentándola finalmente. Enterraste acuerdos y reactivaste un proveedor bajo revisión legal. A eso lo llamaste estratégico. La voz de Sofía se quebró. No lo sabía. No me lo dijeron. Carlos dijo. Ricardo seguía sin moverse. Ella se volvió hacia él. Papá, di algo. Nada. Solo silencio. Papá. Él levantó la vista solo por un segundo. Su rostro estaba inexpresivo. Sin defensa, sin emoción. Luego volvió a bajar la mirada. ¿Vas a dejar que hagan esto? La voz de Sofía se agudizó. ¿En serio te vas a quedar ahí sentado y dejar que destrocen nuestro nombre? Seguía sin decir nada. El departamento legal se aclaró la garganta. Pasamos a la votación final de destitución. 7 miembros de la Junta, 5 manos se levantaron sin dudarlo. Uno se abstuvo, igual que antes. El último hizo una pausa y luego, lentamente, levantó la mano. Eso fue todo. Ricardo finalmente exhaló, profunda y temblorosamente. Asintió una vez, como si estuviera de acuerdo con algo que nadie más oyó. Sofía golpeó la mesa con las palmas de las manos. Están cometiendo un error. Esto es político. Es todo una trampa. La seguridad entró en la sala. No la tocaron. No fue necesario. Ricardo se levantó, se ajustó la chaqueta y luego miró a su alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Ella lo siguió, murmurando maldiciones en voz baja, con los ojos moviéndose por todas partes, buscando una cara amiga. No había ninguna. Yo no estaba allí. Lo vi desde una cafetería a 2 manzanas, todavía aprovechando una cuenta de administrador olvidada conectada a la transmisión de seguridad. Sofía salió primero. Sus tacones marcaban un staccato duro sobre las baldosas, el bolso sobre el hombro, el pelo revuelto, la mandíbula apretada. Ricardo la siguió más despacio, con los hombros caídos, el mismo abrigo, el mismo silencio. Atravesaron el vestíbulo como fantasmas. Un rey caído y su heredera sin nada que les quedara. Sin despedida, sin discurso de adiós, solo el suave silbido de las puertas de cristal cerrándose tras ellos. Un silencio se apoderó de la pantalla. Nadie aplaudió, nadie los siguió. La dinastía estaba muerta. Martes por la mañana, 7:03 de la mañana, el correo electrónico llegó a todas las bandejas de entrada. Asunto, anuncio de transición ejecutiva enterrada a mitad del tercer párrafo, justo después de una educada jerga legal sobre Ricardo y Sofía, persiguiendo una reorientación personal, estaba la línea que detuvo a todos en seco, con efecto inmediato. Mi nombre completo servirá como director de operaciones interino de Grupo Vargas. No asesor, no en funciones. Director de operaciones interino. Título completo, puesto completo. Slack explotó en segundos. No manches. Espera, él. No me lo esperaba. Por fin, alguien que sabe cómo funciona todo por dentro. Mi teléfono no paraba de vibrar. La mitad eran felicitaciones. La otra mitad eran personas fingiendo que no me habían ignorado por completo hacía 3 semanas. A las 8:15 en punto, un mensajero apareció en mi puerta. Tarjeta de identificación de la empresa, un MacBook sellado, una carpeta negra con mi nombre grabado en la portada. Sin ceremonia, solo una firma y un asentimiento. Sostuve la tarjeta en mi mano por un largo segundo, no para admirarla, solo para sentir su peso. Entré en el edificio justo después de las 9. Sin pancarta de bienvenida, sin sesión de fotos de recursos humanos, solo un puñado de miradas de sorpresa mientras pasaba por el piso principal. Nadie habló, pero las miradas lo decían todo. Tomé el ascensor hasta el ala ejecutiva. Se abrió con un timbre como si nada hubiera cambiado, como si no me hubieran escoltado fuera 2 semanas antes como a un criminal. Carlos estaba esperando cerca de la estación de café. La misma media sonrisa de suficiencia, el mismo corte de pelo que gritaba, creo que soy importante. Extendió la mano. Felicidades, hombre. Me alegro mucho de tenerte aquí. Le entregué una sola hoja de papel. La cadena del proveedor Servicios Estratégicos del Bajío.
Desglose completo. Cada aprobación que firmaste. Su sonrisa se desvaneció. Pasé de largo. La antigua puerta de Ricardo seguía allí, pero la placa con el nombre había desaparecido. Ahora solo un marcador de posición, reservado. Me quedé allí un segundo. Pensé en las noches que me quedé hasta tarde, apañando sistemas internos sin presupuesto, haciendo pronósticos con la mitad de los datos y el doble de presión. Sonreí, no una sonrisa amplia, solo lo suficiente. Luego, abrí mi puerta y entré.